Buenos días, alumnos. Soy la docente Catherine Yetechin-Picón. El tema que vamos a desarrollar es el humanismo y el renacimiento en el curso de historia. Vamos a ver acerca del concepto del humanismo, que se va a distinguir el humanismo al movimiento intelectual, literario y filosófico. Nacido en Italia, tenemos que en el siglo XIV, que promovió el estudio de las obras de la cultura grego-romana. El humanismo, ¿sí? Esta corriente de pensamiento tenía como centro de preocupación al hombre con relación a su naturaleza, exaltando el individuo y la razón, y fomentando también el espíritu de análisis y crítico. El humanismo tenemos que fueron los que plantearon el antropocentrismo, convirtieron al hombre en el centro del pensamiento, ¿no? Tenemos entonces que el humanismo va a ser el movimiento intelectual, tanto literario, filosófico, que va a ver al hombre como el centro del pensamiento para que se pueda desarrollar. Tenemos acerca de los precursores italianos del humanismo. Tenemos que los primeros anuncios del movimiento humanismo se encuentran en las obras de Florentino, que es Dante Alighieri. Tenemos que Dante Alighieri es el autor de la Divina Comedia, poema que es narrado un viaje imaginario por el inframundo, el purgatorio y el paraíso. Esta obra literaria, ¿qué es lo que quiere dar a conocer? ¿No? Sintetiza acerca de las ideas religiosas que existieron en la Edad Media, pero algunas de sus concepciones anunciaban un cambio ideológico. Ya sabemos que en esta obra de la Divina Comedia se van a visitar tres lugares, ¿no? Un viaje imaginario, el inframundo, el purgatorio y el paraíso. Y como se dice, dependiendo cómo tú te estés comportando, es la persona, es quien te va a acompañar a ese viaje, ¿sí? En esta obra. ¿Sí? Tenemos también a Francisco Petrarca. No olvidarnos también que Dante Alighieri fue un italiano, igual que Francisco Petrarca y Juan de Boccaccio. Tenemos a Francisco Petrarca, que escribió entre sus obras el soneto a Laura y el poema África, y otras composiciones, pero en prosa, ¿sí? Que va a variar la temática. Petrarca buscó conciliar el pensamiento medieval con las ideas clásicas. Tenemos también a Juan de Boccaccio, que escribió la obra de Cameron, narración que va a mostrar a la sociedad italiana en el tránsito hacia el Renacimiento, y hacia a una nueva vida, digamos así. Tenemos representantes del humanismo. Tenemos en Italia a Lorenzo Valla en 1406 a 1457. Tenemos que es natural de Nápoles, fue escritor de obras filosóficas y tradujo al italiano libros de autores griegos. Entre ellos tenemos a Homero, Heródoto y Túcides, ¿sí? Tenemos Heródoto, que fue el padre de la historia, y Túcides, que fue padre de la historia crítica, no olvidarnos también. Y Lorenzo Valla va a ser el que va a traducir estos textos. Tenemos a Giovanni también, Giovanni Pico de Mirandola, que él es un representante desde el año de 1463 a 1494, florentino, famoso por su erudición filosófica y su conocimiento de varios idiomas.
Tenemos en España a Elio Antonio de Nebraja, que publicó Gramática Castellano, la primera lengua romance. ¿Sí? Tenemos también a Juan Luis Vives. Tenemos que este personaje escribió en sus obras Las Disciplinis, manifestaciones de su saber universal. Y en los Países Bajos tenemos a Erasmo de Rotterdam, que es considerado como pro- la más brillante personalidad del humanismo. Su sólida cultura clásica provenía de los conocimientos del latín y del griego. Además, fue editor de obras clásicas y fue autor de varios libros. Entre ellos va a destacar una de sus obras, que es Elogio de la locura, en el que en esta obra, en Elogio de la locura, va a criticar los prejuicios de las supersticiones y de las costumbres de la sociedad que existe de su tiempo, ¿no? Siempre hay prejuicios, siempre hay supersticiones que se tienen, entonces este personaje, Erasmo de Rotterdam, va a criticar esto. Ahora vamos a visualizar acerca de los factores de difusión. Tenemos la toma de Constantinopla, que se va a dar en el año de 1453, que fue el ataque de los turcos a Constantinopla, generó que muchos sabios bizantínicos, entre los que contaban Crisógoras y Besarión, grandes conocedores de la cultura helenista, van a encontrar refugio en Europa, especialmente en Italia. Este hecho fue de suma importancia debido a que estos hombres dieron a conocer en distintos textos, ¿sí? Acerca del idioma griego. ¿Sí? Tenemos también la invención de la imprenta, que permitió el bajo precio de los libros y que por ejemplo, em, surja como un medio de difusión de ideas, pensamientos. La acción de mecenas también, por ejemplo acá, que eran las personas que prestaban ayuda económica y protección política a los intelectuales de humanismo y a los escritores y artistas del Renacimiento. Eso se conoce como la acción de los mecenas, que era la prestación, ¿sí? De ayuda económica y protección a aquellos humanistas. Acá vamos a visualizar ahora acerca del Renacimiento, que se denomina Renacimiento al movimiento artístico, literario y científico, que significó un revivir de los modelos de la cultura griega y latina. ¿Sí? También su cuna, vamos a ver que fue en Italia, de este movimiento, donde apareció en la primera mitad del siglo XV. Se va a difundir por lo que es Europa, donde se desarrolló la fisonomía propia de cada país. La aparición del Renacimiento fue el resultado de diversos factores que a partir de la Edad Media inauguraron una época de renovación intelectual, donde va a brotar una nueva concepción, un nuevo pensamiento acerca del hombre y, por ejemplo, el arte y las letras de la antigua Grecia. ¿Sí? No olvidarnos que acá en el Renacimiento quieren que prevalezca la cultura griega. ¿Sí? Vamos a ver acerca de las causas del Renacimiento italiano. La inspiración, vamos a ver que la inspiración surgió en Italia, país en el que estaba vivo el recuerdo de la antigüedad clásica ante las ruinas de los monumentos históricos del arte romano. Tenemos también la penetración de la cultura griega en Italia a través de los contactos de las penínsulas con el Imperio Bizantínico, la riqueza de la prosperidad de muchas ciudades italianas, ¿sí?
Debido al activo comercio e industria, en estas van a florecer obras artísticas de inapreciable valor. Vamos a ver ahora el renacimiento artístico en Italia, que se va a dar, por ejemplo, esto se va a establecer ahí, en el mismo lugar, Italia, que va a ser el de mayor esplendor, que desarrolló caracteres propios que ejercían influencia en los demás países de Europa. Entre las características del Renacimiento vamos a tener el predominio de la pintura, que fue lo más sobresaliente entre las obras plásticas. Se caracterizó por el perfecto delineamiento de las figuras, los dibujos que presentaban. Además se dio el redescubrimiento de las leyes, de las perspectivas, que permitió representar figuras en 3 dimensiones. Y gracias a la técnica que van a tener, van a elaborar los cuadros, se va a dar la distribución de la luz y de la sombra, entre otros. ¿Sí? Tenemos también el culto de la belleza humana y al desnudo, que en las pinturas y en las esculturas renacentistas se representa multitud de desnudos, de clara reminiscencia que fue griega, el retorno al paganismo helénico latino. Los autores del Renacimiento se basaron en temas de la mitología griega, así como episodios históricos entre Grecia y Roma. Tenemos a los representantes del Renacimiento artístico en Italia, que tenemos a Brunelleschi, que fue un arquitecto y constructor de la Catedral de Florencia. Tenemos a Ghiberti, este personaje escultor, autor de bajos relieves, que va a ser las puertas de bronce del batisterio de la Catedral de Florencia. A Donatello, que es caracterizado por hacer sus esculturas realistas, entre las que sobresale es Gattamelata, David y Juan Evangelista. Tenemos a Sandro Botticelli, que es característico uno de los pintores de Florencia más conocidos, y que sus obras se aprecian reales, y conocida como sus obras es La Primavera, El Nacimiento de Venus y La Anunciación. Leonardo da Vinci, a este personaje se le considera como la personalidad más genial de todos los tiempos, debido a que él fue un pintor, escultor, ingeniero, físico, escritor e inventor. Entre sus pinturas más destacadas y más admirables es La Última Cena, La Virgen de las Rocas, La Santana, La Virgen y el Niño, y la Gioconda, conocido también como la Mona Lisa. Tenemos a Miguel Ángel, que es natural también de Florencia, que representa, entre sus pinturas que más sobresale, es La Piedad, el Moisés y el Juicio Final, donde va a representar si te vas al cielo, si te vas al infierno, y él se va a dibujar que se va a ir al cielo. Tenemos a Rafael Sanzio, que también característico de ese entonces es su obra, que es La Madonna de San Sisto. Tenemos a Tiziano Bencillo, que sus cuadros van a ser de carácter religioso e histórico, y él va a ser el que funda la Escuela de Venecia. Tenemos ahora los representantes del Renacimiento literario, que es en Italia. Destaca Nicolás de Maquiavelo en su obra El Príncipe, que él habla acerca de la doctrina de la política del Estado. Francisco Guicciardini, que es un historiador florentino, y también se da la primera historia de Italia. Ludovico Aristo, Orlando el Furioso, escriben sus obras que más destaca. En Francia tenemos a Francois Rabelais con su obra Gargantúa y Pantagruel. Tenemos a Pierre de Rosat, Odas, a Michel de Montaigne, Ensayos, en Francia. Y en Inglaterra tenemos a William Shakespeare, El Mercadero de Venecia, Enrique IV, Otelo, Macbeth, que son sus obras más destacadas. Tenemos a Tomás Moro, Utopía, personajes que representan a la literatura, ¿sí? Y tenemos también el Renacimiento científico, que se da la observación de la nueva ciencia, que se basó en la observación de los cosmos. Acá tenemos a un personaje que destaca, que es Nicolás Copérnico, que abordó las bases de la teoría heliocéntrica.
que sostiene que el centro es el Sol y en las cuales van a girar la Tierra y los demás planetas. En la química sobresale el suizo Paracelso, iniciador de la química moderna. En medicina destacó Andrés Vesalio, quien sentó las bases de la anatomía moderna.